Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que están hoy aquí en forma presencial en la Iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, en Argentina. Y también como siempre, un cariño muy grande a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales en distintas partes del mundo. Tenemos contacto, comunicación, gracias por escribirme, gracias por decir aquellas cosas que están siendo de bendición para su vida a través de los mensajes que está recibiendo en la pantalla de su televisor o lo está recibiendo allí en su notebook, en su computadora, en su teléfono celular, donde sea. Lo lindo es que podemos tener comunión, así que bienvenido también a este nuevo culto. Hoy quiero compartirles sobre un tema que creo que es fundamental, que poco se habla, y yo diría casi nada se habla hoy en día en las diferentes iglesias. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema que no tiene rating, ¿vio? Hay temas que son pum para arriba cuando hablamos de la bendición de Dios, cuando hablamos del poder de Dios, de la gloria de Dios, sobre el obrar de Dios. Pero hay temas que cuando nos corresponde a nosotros algo, allí parece que no tuviera tanto rating. Pero les quiero hablarles sobre un tema fundamental y lo he titulado La obediencia, fundamento de la vida cristiana. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 19. Romanos 5, 19. Dice así la palabra de Dios, preste mucha atención. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Mire la trascendencia, mire la importancia de este concepto de la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios. Mire la vigencia de la obediencia a Dios, que dividió prácticamente un concepto fundamental, que es el concepto de salvación o perdición. Lo voy a leer de nuevo. Porque así como por la desobediencia, no hay otra característica aquí, la característica es desobediencia, de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es la referencia? ¿A qué se está refiriendo aquí en el libro de Romanos el apóstol Pablo con este versículo? Está hablando de la desobediencia de Adán. Adán desobedeció a Dios, y esa desobediencia de uno solo, por eso dice, muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué significó esto? Significó que la desobediencia a Dios de Adán provocó la caída del hombre. Hubo una maldición en las generaciones sucesivas de Adán. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Pero también dice el versículo que por la obediencia de uno, ¿la obediencia de quién? La obediencia de nuestro Señor Jesucristo, trajo salvación y vida para todos aquellos que creen en Él. Note la trascendencia de este tema. En la obediencia o desobediencia, ¿hay perdición o hay salvación? Por lo general, usted sabe que hay una gran tendencia natural a la desobediencia. ¿Por qué? Porque viene del padre Adán, Esa tendencia a la desobediencia. Cuesta obedecer a los padres, cuesta obedecer a los jefes, cuesta obedecer a las autoridades. Pero lo más lamentable que yo estoy notando en estos últimos tiempos es que esta tendencia a la desobediencia se nos ha infiltrado peligrosamente en la vida cristiana, donde hoy en día cuesta obedecer a Dios, cuesta obedecer los mandatos del Señor, cuesta obedecer la palabra de Dios.
Y está ganando muchísimos seguidores el cristianismo, una doctrina, y es la doctrina que llamamos hoy la doctrina de la hipergracia. ¿Y qué es la doctrina de la hipergracia? ¿Qué es lo que están enseñando muchos pastores alrededor del mundo? Están enseñando que ya no es necesario obedecer a Dios para agradarle al Señor. Ya no es necesario obedecer a Dios para ser bendecido. Ellos dicen que esas son prácticas del Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento cuando uno obedecía a Dios, entonces Dios lo bendecía y era agradable a los ojos de Dios. Pero hoy ya no estamos en el Antiguo Testamento. Hoy estamos bajo la gracia, donde no importa lo que usted haga, no importa si usted se equivoca, no importa lo que usted peca, la gracia de Dios está sobre su vida. Y si usted peca, ni siquiera necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya está perdonado. Aquí hay medias verdades peligrosísimas. Esta doctrina de la hipergracia está anulando el concepto de obediencia a Dios. Cuando estamos leyendo en el mismo Nuevo Testamento, ya no es el Antiguo, en el Nuevo, en el libro de Romanos, donde en forma explícita nos está diciendo: la desobediencia trajo maldición a la humanidad y la obediencia trae salvación a la humanidad. Uno a través de Adán y la obediencia a través de Jesús. ¿Cómo explicamos esto entonces? ¿Quién tiene razón, pastor? El Evangelio tiene dos caras importantísimas. Una cara es lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios nos da? Dios nos da su amor, Dios nos da su salvación, Dios nos da sus bendiciones, Dios nos da su justicia. Y nada de esto lo merecemos, es pura gracia de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Esa es la gracia de Dios. Usted y yo no merecemos ser salvos, no hicimos nada para ser salvos, pero la gracia de Dios nos dio salvación. Usted y yo recibimos toda clase de bendiciones, no merecemos esas bendiciones, pero la gracia de Dios hace que tengamos esas bendiciones. Por lo tanto, esto es lo que Dios da. Lo que Dios da, lo da solamente por su gracia. Pero la otra cara de la moneda es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Según lo que nos enseña la palabra de Dios, obedecer. ¿Para qué? Para recibir la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La vida cristiana es una vida de obediencia. Escuche bien, de nada sirve adorar a Dios, ayudar al prójimo, son cosas excelentes, claro que sí. De nada sirve leer la palabra, de nada sirve orar, de nada sirve hacer tal cual todo lo que es la experiencia cristiana si no estoy dispuesto a obedecer al Señor. Usted me está entendiendo, ¿verdad? La obediencia es el fundamento de la vida cristiana. Y el máximo ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y note que estamos hablando ya de la gracia, porque Jesús trajo el tiempo de la gracia. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, hablando de Jesús, aprendió a obedecer. Wow. Jesús, siendo hijo, aprendió a obedecer. ¿A quién? Al Padre. Y lo hizo mediante el sufrimiento. ¿Cómo es entonces que no es necesario obedecer al Padre si el mismo Jesús aprendió a obedecer al Padre? Aprendió. Para aprender necesitamos tres cosas, ¿verdad? Primero, el deseo de aprender. En segundo lugar, la voluntad de poner en práctica eso que hemos aprendido. Y lo tercero es la acción de poner en práctica
lo que he aprendido. Es como un proceso. De pronto yo recibo una información a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, recibo la información que no debo robar. Dios me dice que no debo robar. Esa es la información que yo recibo. Ahora, en segundo lugar, yo creo que eso es correcto. ¿Qué es correcto? Es correcto no robar. Y en tercer lugar, ¿qué hago? Aplico esa verdad a mi vida. Entonces aprendí que no debo robar. Y ahora me queda que obedezco o no obedezco. Por lo tanto, el aprender a obedecer está relacionado al deseo de poder obedecer al Señor. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Note esto, estamos hablando de Jesús, del Hijo de Dios, que aprendió a obedecer, dice la palabra en Hebreos, pero en Filipenses dice: esa obediencia incondicional al Padre, es decir, a Dios, lo llevó hasta la muerte, porque se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No dependió de los sentimientos. Jesús no se sentía para mí contento y feliz y alegre porque iba a morir. Yo no creo que su corazón latía de gozo porque iba a ir a la cruz, sabiendo el sufrimiento que eso implicaba. Por eso dice que mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El sufrimiento. Por lo tanto, no está relacionado a la obediencia al sentimiento. La vida cristiana, su vida cristiana y mi vida cristiana no depende de los sentimientos. No depende si tengo ganas o no tengo ganas. Pastor, yo no siento orar. Pero la Biblia, ¿qué me dice? Orad sin cesar. Tener una actitud de oración. Llevar nuestras cargas, nuestras necesidades. Clama a mí y yo te responderé. No es un tema de sentimiento, es un tema de obediencia. No siento leer la Biblia, pero no es una cuestión de sentirlo, no. Dice la Biblia que tenemos que estudiar, escudriñar, profundizar las escrituras. Pero yo no, ¿sabe? Yo no siento que tengo que ofrendar. No es si usted lo siente o no lo siente. Traed los diezmos a la casa del Señor, dice la palabra. No es un tema de sentimiento, es un tema de obediencia. ¿Sabe? Es como que no me nace ir al culto. No tengo muchas ganas de ir al culto. No lo siento. No es un tema de sentimiento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un tema de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo fuerte, amén. Por lo tanto, la vida cristiana es una vida de obedecer lo que el Señor ha establecido en su palabra. No es una vida de a ver cómo me siento, si tengo ganas, si me nace. Recuerde la trascendencia con que empezamos esta palabra. La obediencia, la desobediencia trajo maldición a la humanidad y la obediencia trajo salvación. ¿Por qué? Porque el hecho de obedecer al Señor es el fundamento de la vida cristiana. Como cristianos no dependemos de nuestros sentimientos. No son estables. No está en función la vida cristiana de mis estados de ánimo. Porque engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra. Por lo tanto, yo no puedo vivir la vida cristiana en cuanto siento, porque hoy en día si estoy con fervor, con alegría, con gozo, voy a estar pum para arriba, gloria a Dios, Dios es lo primero, y me levanto al día siguiente sin ese fervor, sin ese sentimiento por las cosas del Señor, y me estoy arrastrando en la vida. Entonces no quiero leer más la Biblia, no quiero orar más. ¿Para qué voy a ir al culto? Y me voy enfriando. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en función de mis estados de ánimo. Estoy viviendo en función de mis sentimientos, cuando la palabra de Dios me enseña que vivimos en función de la obediencia a las convicciones que Dios nos da.
Jesús nos dejó el mejor ejemplo de obediencia al Padre. Pero déjeme compartirle también cuáles son los resultados de la obediencia. Cuando uno analiza la historia, mismo podemos ver la historia de algunos personajes bíblicos, nos demuestra las consecuencias de la desobediencia. Por ejemplo, Jonás. Dios le dice, tenés que ir para Nínive. Él se fue para Tarsis. La pasó mal. Esa desobediencia lo llevó a estar allí en el vientre del pez y la pasó mal. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. Dios elige al pueblo de Israel y le dice, ustedes van a ser de bendición a las naciones, vivan en santidad. Y los tipos hacían cualquier cosa, vivían como cualquier pueblo pagano. ¿Y qué es lo que pasó? Dios los esparció, fueron esclavizados, no pudieron disfrutar la misma presencia y el poder de Dios siendo el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, privilegiado, bendecido por el Señor, respaldado por Dios Todopoderoso. Este Saúl en un momento determinado decide desobedecer a Dios, y cuando desobedece a Dios, ¿qué hace? Perdió su reino. Consecuencias de la desobediencia, lo perdió. Cuando leemos el libro de Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 15, escuche bien, hasta el versículo 68, nos revela los problemas que acarrea desobedecer a Dios. Nos revela allí de una manera muy clara los problemas en la vida personal, los problemas en la familia, en la vida laboral, en la vida espiritual, todo la maldición que acarrea el desobedecer a Dios. Pero si usted lee desde el versículo 1 al versículo 14, allí vemos las bendiciones tremendas por obedecer al Señor. Déjeme leerle algunas cosas simplemente. Escuche bien, Deuteronomio 28, del 1 en adelante, lo que dice aquí. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y escuche ahora, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Cuándo? Siempre. Si obedeces al Señor tu Dios, estas bendiciones que vamos a ver ahora te van a acompañar siempre. Y comienza a numerarlas. Dice así: benditos serán el fruto de tu vientre. Es decir, tus hijos serán bendecidos. De tu obediencia depende la bendición de tus generaciones. Así como dice la Biblia que por el pecado y la desobediencia de Adán, sus generaciones, es decir, la raza humana, está bajo maldición, de la misma manera mi obediencia va a traer bendición a las generaciones siguientes, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, etcétera. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: bendito será el fruto de tu vientre. Y sigue: bendito serás en el hogar. Tu familia va a ser una familia bendecida. Tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos van a estar bajo la cobertura de bendición. ¿Cuándo? Cuando realmente vivas una vida de obediencia al Señor. Y sigue un poco más: y bendito serás en el camino. El camino representa dos cosas aquí en los viajes que puedas hacer: la protección del Señor sobre tu vida, pero el camino también representa las decisiones, los pasos que das en la vida, las decisiones que vas tomando en la vida. Mi querido, si usted y yo obedecemos al Señor, cada decisión importante, trascendental en nuestra vida estará bajo la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sigue: el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Esto significa que si usted está bajo obediencia al Señor, usted va a ser victorioso,
vencedor frente a cualquier enemigo que se levante en su contra. Enemigos tanto como seres humanos, personas que se pueden levantar en el trabajo, en el vecindario, en la familia, como circunstancias y situaciones complicadas y difíciles que tenga que enfrentar. Vendrán por un camino, pero cuando te enfrenten saldrán en desbandada, dice la palabra de Dios. Y sigue un poco más. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que le daría. Es decir, tu trabajo, la parte laboral va a ser bendecida. Nunca te va a faltar, al contrario, si eres alguien obediente a los principios y lo que Dios establece en su palabra, vas a prosperar, porque Dios multiplicará. Y continúa un poco más. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Es decir, tu contexto será favorable en todas las áreas de tu vida. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Es decir, su nivel de influencia será importante en el lugar donde te muevas. Dentro de la familia, dentro de la sociedad, en tu trabajo, donde estés, vas a estar a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que te mando y los obedezcas con cuidado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Todas las áreas de tu vida, personal, familiar, laboral, generacional, en tu contexto, todas las áreas de tu vida están bajo la bendición de Dios. ¿Y cuál es la condición, pastor? Si dice obedeces al Señor. Hay bendición en la obediencia. Cuando Dios te dice y me dice, ama a tu enemigo, perdona a aquel que te ofendió, hay una bendición. ¿Cuál? Evita la raíz de amargura, evita estar con un corazón herido, evita la sed de venganza o de hacerle daño al que me dañó. Cuando la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, ¿cuál es la bendición de esto? Y te irá bien en la vida. Fíjese la bendición. Cuando Dios dice que seamos honestos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas para extender el reino de Dios, ¿cuál es la bendición? Y vas a prosperar, según lo que nos enseña la palabra del Señor. Cuando el Señor nos dice que nos cuidemos, vivamos en santidad, que no pequemos, ¿cuál es la bendición? La bendición es que tenemos salud, salud espiritual, salud mental, salud física. Hay bendición en la obediencia a Dios. Y termino. ¿Cómo tiene que ser esa obediencia? ¿Cuáles son las características que la palabra de Dios me enseña, con lo cual yo debo obedecer a Dios? Porque recuerde, nuestra vida cristiana no depende tanto si levantamos la mano, oramos, depende de cuánto obedecemos al Señor. El verdadero nivel de tu vida cristiana, ¿cómo podemos medir la vida cristiana? ¿Cómo puedo saber si estoy en un buen nivel en mi comunión con Dios? Muy simple. ¿Estás obedeciendo al Señor? No es cuánto declaramos, sino de cuánto vivimos. ¿Cómo tienen que ser las características? Lo primero que yo aprendo aquí es que esta obediencia al Señor tiene que venir del corazón. Fíjese Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, dice el Señor, obedecerán mis mandamientos. Usted se da cuenta de esto, ¿verdad? Yo le hablé de la hipergracia. La obediencia es del Antiguo Testamento. Juan capítulo 14. Juan, ¿en qué testamento está? En el Nuevo, ¿verdad? Por lo menos en mi Biblia, no sé en la suya, pero en mi Biblia está en el Nuevo Testamento. Si ustedes me aman, dice,
obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo? ¿No era el Antiguo Testamento? ¿Qué me enseña esto? Que obedecemos a Dios porque amamos a Dios. No obedecemos a Dios por obligación. No obedecemos a Dios por miedo al castigo, por temor a qué me va a demandar. Porque Dios está ese concepto que Dios está sentado en el trono, ceño fruncido mirando. Apenas yo meto la pata y me equivoco, pum, me manda un castigo. Hice una macana, pum, ahí tenés un castigo. Y Dios me está castigando porque no es así. Obedecemos a Dios no porque le tenemos miedo a Dios. No tenemos temor. Temor en sentido del miedo al castigo. No lo hacemos porque estamos obligados. Y bueno, habrá que hacerlo, qué bronca. Pero bueno, lo voy a hacer. No. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y su amor fue demostrado entregando a Jesús en la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Por lo tanto, obedecer es amar al Señor. En segundo lugar, yo creo que la obediencia requiere fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8, mire lo que dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Note esto. Dios le dice: quiero que salgas de tu tierra y quiero que vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. Será una tierra que va a fluir leche y miel, una tierra de bendición. Hoy en día le diríamos al Señor: Señor, ¿cuál es el link? Quiero ver esa tierra, ¿verdad? Quiero ver cómo es, si realmente fluye leche y miel, si es tal cual lo estás diciendo. A ver, ¿cómo me voy a arriesgar a dejar todo? Porque había que dejar todo, su historia, sus bienes, sus familias, todo, y arrancar a una tierra desconocida, que no tengo la más pálida idea cómo será, salvo la promesa de parte del Señor. Y dice la palabra de Dios aquí que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Esto es ir por fe. Por lo tanto, la obediencia a Dios requiere fe. A veces no entendemos totalmente lo que Dios nos está pidiendo o por qué lo está pidiendo. A veces pensamos que si lo hacemos de otra manera, desobedeciendo un poco al Señor, nos va a ir mejor. Pero yo quiero decirte en esta hora que la obediencia a Dios requiere fe. ¿Fe en qué? Fe en creer que lo que Dios me está pidiendo es lo mejor para mi vida. Y si Dios me dice que tengo que amar a mi enemigo y perdonarlo porque me ofendió y me lastimó, eso es lo mejor para mi vida. Si Dios me está diciendo que es fundamental congregarme para que pueda crecer en la comunión, eso es lo mejor para mi vida. Requiere fe en lo que Dios está prometiendo. En tercer lugar, la obediencia a veces se arriesga al sufrimiento y al desprecio. Por obedecer a Dios podemos ser despreciados. 1 Pedro 4, del 14 al 16 dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Aleluya. Muchas veces usted va a marcar la diferencia en el lugar donde está, y tiene que marcarla. Porque estamos en medio de un mundo gobernado por Satanás en ese sentido. La corriente de este mundo es la corriente de la perdición, de la maldición, de la corrupción, de la perversión. Y vamos en contramano, vamos en contra de la corriente. Por lo tanto, vamos a ser muchas veces despreciados por obedecer al Señor. Vamos a ser dejados de lado allí en la escuela por obedecer al Señor. Vamos a ser
mal tildados, justamente porque no queremos participar de cosas que sabemos que están mal, en el trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, el obedecer a Dios nos arriesga a veces a que nos desprecien y nos arriesga al sufrimiento, pero nunca te avergüences, porque la recompensa será grande de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay bendición en la obediencia al Señor. De pronto estás en un trabajo y tus amigos te invitan a una ganancia deshonesta, que sabes que está mal, que no corresponde, y le vas a decir no. ¿Por qué? Porque sos honesto, porque obedeces al Señor, y te van a tildar de tantas cosas, te van a intentar separar, van a intentar que no participes más con ellos en algo, te van a despreciar, pero gloria a tu nombre, vas a ser un vencedor, vas a ser un victorioso. Y tengo amigos que están en cualquiera, Pastor Iván, y es pura farra, y tengo amigos, y son buenos amigos, amigos que no tienen problema porque no tienen códigos prácticamente ya, que viven en inmoralidad, son buenos amigos míos, y me invitan. Si vas, mi querido, estás deshonrando el nombre de Dios. Si te resistís, hasta quizás puedas perder esos amigos, porque no te van a comprender, no te van a entender, te van a tildar. Pero tu obediencia al Señor va a traer grandes recompensas sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en cuarto lugar, la obediencia, el obediente honra a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Mi querido, la obediencia desata la bendición de Dios sobre tu vida. Porque así como por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores, maldición sobre sus vidas, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La obediencia, obedecer al Señor, es el fundamento de la vida cristiana. Que Dios nos dé el poder de su Espíritu para poder tener vidas de obediencia. Obedecer en todo lo que sabemos. No, usted no se preocupe por lo que no entendió todavía, no se preocupe por lo que no sabe todavía, pero todo lo que sí sabe y todo lo que ya conoce de parte de Dios, todo lo que usted ya interpretó de la palabra como que Dios está estableciendo eso para su vida, obedézcalo. Y la bendición del Señor va a fluir, como leímos, en todas las áreas de su vida. Sus generaciones estarán bajo su bendición. Nos ponemos todos de pie, por favor. Quizás este es el momento para pedirle fortaleza al Señor, ¿verdad? Quizás este es el momento de decirle: Señor, que tu Espíritu Santo me dé la fuerza siempre de poder obedecerte, porque quiero estar bajo tu bendición. Quiero que mis decisiones sean bendecidas por ti. Anhelo, Señor, que mis caminos, mi familia, mi trabajo, mi proyección de vida esté bajo tu bendición. Enséñame a obedecerte. Recuerde, Jesús aprendió a obedecer, dice la palabra. Y nosotros necesitamos aprender a obedecer al Señor. En las pequeñas cosas, en las grandes cosas, en las que parecen significantes, en las que son muy importantes. La obediencia no es en función del tamaño lo que debo obedecer, sino es una actitud de vida. Quiero obedecerte, Señor, a ti, solo a ti. Cierre sus ojos. Tenga un momento con Dios. Olvídese de todos los que estamos alrededor. Tenga un momento con Dios. Tenga un momento de hablar con Él. Preséntele su vida al Señor.
¿Cómo está tu vida de obediencia al Señor? Nadie lo sabe excepto tú y el Señor. Pero quizás este es el momento de poder decirle: Señor, ayúdame, enséñame, dame un corazón y una mente dispuesta a aprender a obedecer como lo hizo Jesús. Aleluya. Señor, yo quiero rogarte en esta hora por cada vida. Quiero pedirte por cada uno de los que hoy estamos aquí, los que nos están siguiendo a través de las redes, los que están allí en sus casas. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo tome esta semilla lanzada, esta semilla de tu palabra, y que pueda germinar en cada vida, en cada corazón, en cada mente, porque queremos disfrutar la vida cristiana. Y a veces vivimos una vida de altibajos, una vida superficial, y no entendemos bien por qué. Por eso danos en esta hora la certeza, la convicción de que el secreto está en obedecerte a ti, porque es el fundamento de nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias. Ayúdanos, Señor, a buscar tu voluntad con mucha seriedad y decidir obedecerte. Y gracias, Señor, porque has prometido que vamos a estar bajo tu bendición en lo personal, en lo familiar, en nuestra descendencia, en lo laboral, en las luchas de la vida que vendrán contra nosotros y huirán, porque tu bendición está sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque prometes que vamos a estar por cabeza, nunca por cola. Vamos a estar arriba, nunca abajo y en el fondo. Gracias, Señor. Pero en el nombre de Jesús, en esta hora, llévanos a un compromiso de una obediencia verdadera, incondicional a ti. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios. Vamos a traer en esta hora nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y vamos a hacerlo con alegría, honestamente, es decir, traer nuestros diezmos a la casa del Señor. Y haya alimento en mi casa, y pruébenme, dice el Señor, en esto. Si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde en sus vidas. Por lo tanto, en esta hora prepare su diezmo. Si usted trajo su diezmo, prepare su ofrenda, aquello que dispuso en su corazón. Déjeme orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo como siervo tuyo el trabajo de cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor, las ideas, los proyectos. Bendigo, Señor, los microemprendimientos que quieren comenzar y los que están en desarrollo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y en esta hora declaro prosperidad sobre tu pueblo, no solamente para que vivamos vidas dignas, sino que para que podamos tener algo para compartir con aquel que padece necesidad. Para poder, Señor, extender tu reino, trayendo nuestros recursos a tu casa, para que otros conozcan a Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas. Yo quiero agradecerte, Señor, por aquellos que ofrendaron antes para que el Evangelio llegara a mi vida y me transformara. Yo hoy quiero, Señor, traer mi ofrenda para que otros conozcan a Jesucristo y pasen de muerte a vida, y que tengan una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna en tu misma presencia. Gracias, Señor, porque vas a abrir nuevas puertas laborales en tu pueblo. Vas a prosperar a tu pueblo. Lo recibimos como promesa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted traiga su ofrenda. Gracias.
Y mientras trae su diezmo, su ofrenda con alegría, con generosidad, déjeme anunciar algunas cosas muy importantes en la vida de la iglesia. Todos los miércoles a las 20 horas por Zoom, en vivo, tenemos nuestro culto de milagros. Y es una bendición. Cada miércoles hay testimonios de respuesta de Dios a nuestras oraciones. Cada miércoles nos reunimos en grupos pequeños para orar e interceder unos por otros y clamar al Señor. Cada miércoles hay comunión, hay una administración de una oración. Por lo tanto, no te pierdas miércoles a las 20 horas por Zoom. A todos los hermanos de la congregación les llega este link a su WhatsApp. Usted simplemente clique, entre y disfrute un tiempo de oración, de comunión y del poder de Dios. El próximo sábado 19 de noviembre, próximo sábado, va a estar la Feria Americana, desde las 11 de la mañana hasta las 17 horas. En la Feria Americana es una bendición para la comunidad. Mucha gente de nuestro barrio sale beneficiada por la Feria Americana. ¿Por qué? Porque aquí se exponen cosas muy buenas a un precio simbólico, con el hecho de poder ayudar, de poder bendecir a la gente que está pasando por necesidad en forma especial. Así que Feria Americana, usted si conoce personas, familias que pueden ser bendecidas, avíseles. Aquí en el templo va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, próximo sábado 19, Feria Americana. Atención todos los líderes de célula familiar. El día domingo 20 a las 4:30 vamos a tener el curso de capacitación ministerial para líderes. Yo quisiera que todos los líderes de célula familiar estén. Tenemos 48 líderes de célula familiar y yo quisiera que todos puedan estar, porque vamos a tener una instrucción, capacitación y también vamos a evaluar juntos el trabajo en la iglesia, el ministerio en la iglesia. Así que todos los líderes de célula familiar, próximo domingo 16:30 horas. Y el domingo el culto será a las 18:30. El culto presencial, próximo domingo, será por la tarde, 18:30 horas. Así que tenga presente un fin de semana intenso. Tenemos el miércoles de milagros, tenemos el sábado la Feria Americana, tenemos el domingo el curso de capacitación ministerial para líderes, para los que son líderes de célula familiar, 4:30, y el culto 18:30. Y atención, para todos los que son jóvenes y adolescentes, vamos a tener nuestro campamento. Va a ser en el mes de febrero durante el carnaval. Así que ya hay que inscribirse, ya están abiertas las inscripciones y rápidamente quiero que se inscriban jóvenes y adolescentes. El cupo es limitado porque el lugar tiene una cantidad limitada. No podemos llevar más de la capacidad que tiene el lugar. Por lo tanto, no pierdan tiempo, anótense rápidamente todos los detalles. Allí está Pablo, que terminado el culto les puede estar compartiendo los detalles allí en el atrio. Así que jóvenes y adolescentes en el febrero, en carnaval, si no me equivoco es 17, 18, 19, ¿no? 17, 18, 19 y 20. Allí tendremos nuestro campamento donde tenemos invitados especiales para ministrar la palabra del Señor de una manera muy poderosa. Así que, y ustedes saben bien, cada campamento de jóvenes, adolescentes, ha sido de mucha, pero muchísima bendición para la vida de nuestros jóvenes. Así que jóvenes y adolescentes, anótense, si no lo han hecho todavía, hoy mismo lo ven allí a Pablo terminado el culto. Muy bien, nos ponemos todos de pie. Permítame orar, bendecir su semana y luego vamos a terminar con una canción exaltando al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos orienta, que nos corrige, que nos desafía a entrar a otro nivel en nuestra vida cristiana, el nivel de ser bendecidos por ti. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor. Amén, amén, aleluya. Adoramos al Señor.